Muy bien, vamos a empezar con microbiología. ¿Qué es microbiología? A cuanto de generalidades, la microbiología es el estudio de los organismos. Organismos de distintos tamaños y además organismos que tienen distintas características. Dentro de la microbiología nosotros vamos a estudiar a los virus, también a las bacterias o a los hongos. También parte de la microbiología llegan a ser los protozoos. Pero los protozoos ustedes los van a llevar en la materia de parasitología. ¿Listo? La parte de microbiología solamente incluye lo que es la parte de bacteriología, que es el tema más amplio. La bacteriología es las enfermedades asociadas a las bacterias, son una de las causas principales de consulta médica. Entonces, ustedes tienen que tener los conceptos lo más claro posible. ¿Ok? Vamos a empezar con 3 conceptos chiquititos. Mutualismo, simbiosis y parasitismo. El mutualismo es cuando 2 seres dependen uno del otro. De esta relación ambos salen beneficiosos. Aquí la abejita obtiene su polen y lo que es la florcita va a ser polinizada, ¿verdad? Entonces los 2 son ganadores, eso es el mutualismo. Simbiosis, ambos viven uno junto al otro y vamos bien, no pasa nada. Parasitismo, en esta relación tenemos uno que llega a tener el beneficio y el otro llega a perjudicarse de alguna manera. Por ejemplo, los mosquitos, la relación que tenemos con los mosquitos o la relación que tenemos con virus, bacterias o parásitos. Ellos llegan a producirnos daño a nosotros. Se alimentan de nuestros nutrientes, de nuestras células, y lo que va a pasar es que las van a destruir, nos están dañando. Entonces el hospedador, o sea, el ser humano, ya no recibe nada beneficioso de esta relación. Por eso se la llama como parasitismo. ¿Listo? Esta parte ustedes la han avanzado en histología, ¿verdad? Ustedes saben que las células del cuerpo de la persona son células eucariotas. Su característica principal es que el núcleo está rodeado por una membrana. Las bacterias, ¿qué son? Las bacterias son procariotas. Nunca lo olviden. ¿Listo? Y su característica es que el núcleo no hay. ¿Tienen material genético? Tienen material genético, un cromosoma largo circular de ADN, pero no tienen una membrana que va a rodear al cromosoma. ¿Listo? Esa es la diferencia. Ustedes saben que el núcleo tiene su membrana, ¿verdad? Aquí no. El material genético está en el citoplasma. Dentro de lo que son las divisiones de estos seres tenemos que, vamos a tener hongos y mohos que los van a estudiar en microbiología 2, los protozoarios que los van a estudiar en parasitología. Las características de estos es que tienen núcleos verdaderos. ¿Qué quiere decir? Un núcleo con una membrana que los recubre. Y son células diploides. Las procariotas tienen material genético libre en el citoplasma y son células haploides. El material genético es ADN. ¿Las bacterias tienen RNA? Sí, pero solamente de intercambio entre los ribosomas y el cromosoma. No es importante. ¿Ok? Solamente les sirve para la síntesis de proteínas. El importante es su material genético de DNA o ADN. Virus. Los virus. Los virus tienen distintas características, distintas formas. En cuanto a la estructura, van a depender de si tienen la cápsula o no tienen la cápsula también. Un virus puede infectar a personas, puede infectar a bacterias, puede infectar a otros virus también. Aquí tenemos un bacteriófago que es una forma viral de infectar a una bacteria. Los virus ya van a ser de DNA o RNA, cualquiera de los dos. Estos son intracelulares. ¿Qué quiere decir? Solitos así en el medio, digamos en nuestra orofaringe, no van a poder sobrevivir. Lo que tienen que hacer es introducirse al interior, valga la redundancia, de nuestras células para empezar a reproducirse. Necesitan de nuestro material genético para sacar copias. ¿Listo? Entonces usa el DNA del hospedador. Virus son entonces intracelulares. Y por último, priones. Los priones son proteínas infecciosas que van a desarrollar o están asociadas a enfermedades esporádicas genéticas o infecciosas en aquellas personas que tengan la predisposición genética. La parte infecciosa es la proteína priónica. Cuando éste entra al cuerpo de una persona que tiene lo que es los genes necesarios para desarrollar la enfermedad,
va a tener contacto, aquí está, esta es la proteína priónica, esta redondita que ven por aquí arriba. Cuando tenga contacto con las proteínas normales, no priónicas, se va a adherir a ellas y va a cambiar su estructura. Y al cambiar su estructura va a cambiar su funcionamiento. Y de esta manera va a producir una alteración en la síntesis de proteínas de nuestras células. Pero para lograr esto, la persona tiene que tener una base genética. O sea, tengo que tener una predisposición genética. La enfermedad más conocida asociada a priones es la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. ¿Listo? Priones también lo van a ver en el área de microbiología 2. Hasta aquí, ¿tienen alguna duda, pregunta, comentario, algo? ¿No? Todo bien. ¿Todo bien? Gracias, Alex. Doctora, yo tengo una pregunta. Dime. Los virus dijo que son intracelulares y los priones llegarían a ser... eso sí, no he escuchado. Muy bien, Anabel. Los priones también van a ser intracelulares. Necesitan estar en contacto con nuestras proteínas para poder cambiar su funcionamiento, su estructura y funcionamiento. Ya está bien, doctora. Gracias. Perfecto. Ahora, vamos a hablar de lo que son las procariotas. ¿Listo? Entonces, tienen un tamaño muy pequeño, pero son más grandes que los virus. No tienen una membrana nuclear. El material genético está libre en el citoplasma. Es DNA y es solamente un cromosoma único, largo y enroscado. La zona donde está el material genético, o sea, donde está nuestro cromosoma, esta partecita de aquí, se la conoce con el nombre de nucleoide. Usan la luz para poder generar energía. ¿Listo? Entonces, estas son las características generales. Vamos a ir conociéndolas un poquito más. Entonces, aquí está mi linda célula, vean, mi bacteria. Hemos dicho, tengo mi nucleoide. ¿Qué significa nucleoide? Similar al núcleo. ¿Por qué es similar? Porque no tiene la membrana que lo recubre. Entonces, no es un núcleo. Es solamente un cromosoma, que es largo y enroscado. ¿Qué más vamos a tener? Aquí está mi citoplasma, tengo los cuerpos de inclusión. Después tengo los ribosomas, no tengo mitocondrias, ni retículo endoplasmático. Solo tengo ribosomas, solo necesitan generar ARN para hacer su síntesis de proteínas, no necesitan nada más. Y también tienen unos cuerpos de inclusión como están acá. Otro concepto, quorum sensing o sensum quorum. ¿Qué quiere decir esto? Cuando una bacteria entra al cuerpo de la persona o está en un medio de cultivo, lo que hace es primero ver, ¿tiene todos los nutrientes necesarios? Si la respuesta es sí, empieza a reproducirse, empieza a sacar copias. Esta se divide en dos y va a tener 2 bacterias hijas. Esas 2 hijas se van a dividir en 2 y vamos a tener 8 bacterias hijas y así sucesivamente. ¿Listo? Entonces, cuando van reproduciéndose así de forma descontrolada, van consumiendo los nutrientes. Y llega un punto en el que se activa el quorum sensing, que es un mecanismo de comunicación que existe entre las bacterias. Cuando se activa, les dice, ok, ya no hay nutrientes, dejen de reproducirse. Si siguen, nos vamos a morir. Entonces, ellos se comunican entre las bacterias y dicen, ok, ya no hay nutrientes, entonces paramos la reproducción. ¿Listo? Entonces el sensum quorum es un mecanismo de comunicación entre las bacterias que le ayuda a regularizar lo que es la transcripción. Y de esta manera poder controlar la densidad poblacional. ¿Se entiende? Sí, esto del quórum, cuando dejan de reproducirse, es cuando supongo la persona ya va a estar muerta, ¿no? No, es que a veces, Alexander, cuando la bacteria ingresa al cuerpo de alguien, va a obtener todos los nutrientes de nuestras propias células. Les va a robar, les va a matar, les va a hacer de todo intentando obtener nutrientes. ¿Ok? Nos va a robar, va a agarrar nuestras vitaminas y se las va a agarrar nuestros ácidos grasos, etcétera. Pero digamos dónde está. Si está en la orofaringe, va a llegar un punto en el que ya va a acabar con todos los nutrientes. O si estamos hablando de un cultivo, cuando se acabe con todos los nutrientes, recién se activa. El hospedador sigue vivo, solamente que la bacteria ya no tiene sus nutrientes. Ok, yo supongo que en ese momento ya la persona va a sentir un síntoma, un signo. Sí, en este momento cuando ya la reproducción acelera, Alexander, ahí es cuando empezamos con la sintomatología. Cuando la reproducción se detiene, la sintomatología disminuye un poquito y se va a mantener ahí. Ahí es donde nosotros hacemos tratamiento y la eliminamos.
Ok, muchas gracias. ¿Listo? Muy bien. Entonces, las bacterias no son tontas. Si ya no tienen nutrientes, van a decir, ok, ya tenemos crecimiento, vamos a seguir viviendo aquí, pero ya no nos reproducimos. ¿Ok? Entonces eso es el quorum sensing en otras palabras. Plásmido. Aquí hemos dicho, mi bacteria tiene solo un cromosoma largo y enroscado. Es un plásmido. Es material genético, independiente del ADN. ¿Es RNA? No, no es RNA. Es un plásmido. Este plásmido contiene genes especiales. Muchas veces estos plásmidos tienen genes de resistencia contra los antibióticos. Digamos, tengo un paciente con una faringoamigdalitis, infección de garganta, en otras palabras. Y les recomiendo tomar amoxicilina cada 8 horas por 7 días. O sea, 3 al día, mañana, tarde, noche. 6 de la mañana, 2 de la tarde, 10 de la noche por 7 días. Al tercer día, el paciente se siente bien y dice, lo guardo, la siguiente que me enferme voy a seguir tomando y lo guardo, dejo el tratamiento. En estos 3 días, sí, ha ido matando a las bacterias, pero no todas. Las que han sobrevivido ya conocen a la amoxicilina. Y si tienen plásmidos, van a generar resistencia. Es como información. Y cuando esta bacteria que ya conoce a la amoxicilina se divide para tener 2 bacterias hijas, sus hijas ya van a tener resistencia contra la amoxicilina. El paciente, después de una semana o 2, va a presentar otra vez sintomatología. Y va a decir, ay no, el tratamiento que me han dado está mal. No, no ha completado los 7 días, no se han eliminado las bacterias y más bien ha generado resistencia. ¿Listo? ¿Quiénes le ayudan para esto? Muchas veces son los plásmidos. Entonces, ¿qué es un plásmido? Es un paquete que tiene información genética de la bacteria y que está asociado a la resistencia contra los antibióticos. Las bacterias son tan bonitas que a veces se acerca una a otra para poder intercambiar el plásmido. Esta bacteria que ya tiene la información de resistencia va hacia otra y se une por su pili y le dice, ok, te mando la resistencia contra la amoxicilina, ok. La otra agarra, copia su plásmido y listo. Y las 2 bacterias ya van a tener la resistencia. ¿Listo? Entonces, eso es un plásmido. ¿Se entiende? Todas las bacterias tienen un plásmido, ¿no? No, Alex, no todas. Es más frecuente en las gram positivas, gram negativas. Las gram positivas no muchas tienen. Ok, ¿y los virus? Esos comparten más información genética. Ellos no tienen plásmido. De ellos es distinta su estructura. Ok, gracias. Micoplasmas. Los micoplasmas estructuralmente son parecidos a una bacteria, pero no tiene pared celular. Han perdido la capacidad de síntesis de pared celular. Solo tienen membrana, no pared. Entonces, esta falencia o esta falta de pared hace que éstas no puedan vivir solitas dentro del hospedador. ¿Qué necesitan? Necesitan una cubierta. ¿Y qué van a hacer? Van a ingresar al interior de nuestras células. Van a agarrar, digamos, una célula endotelial, va a ir y se va a introducir al interior. ¿Para qué? Para poder robarle a nuestra célula del hospedador lo que van a ser sus suministros esenciales para su vida. ¿Listo? Material para proteínas, para hacer su síntesis de membrana y hacer sus copias de su material genético, etc. ¿Listo? Entonces el micoplasma es un tipo especial de bacteria que carece de pared celular. Por lo tanto, es una bacteria intracelular obligada. Y fuera de la célula no puede vivir. ¿Se entiende el micoplasma? Sí, se entiende. Ok. Muy, muy bien. A ver, vamos a la siguiente. Ahora sí, nos vamos a centrar, lo de hace rato eran algunos conceptitos chiquititos. Ahora nos centramos en nuestras bacterias. Hemos dicho, tiene solamente una hebra de DNA o ADN, como ustedes quieran llamarlo, que está envuelto, que está en la zona del nucleoide. Hay algunas bacterias, como el cólera o la brucela, que tienen 2 cromosomas en lugar de 1, son casos especiales. Se dice que mientras más grande es la zona del nucleoide, el crecimiento de la bacteria es más rápido, más acelerado. ¿Ok?
Dentro del citoplasma, hemos visto hace rato nucleoide, ahora citoplasma. Dentro del citoplasma vamos a tener los cuerpos de inclusión. Aquí se ve mejor. Estos cuerpos de inclusión son lugares donde la bacteria guarda material necesario para generar energía. ¿Listo? Es como que, ok, por si acaso lo necesito luego, en estitos voy a guardar energía. ¿De dónde va a tener su energía? Generalmente del glucógeno. ¿Listo? También tienen unos cuerpos, unos gránulos muy chiquititos, que son los gránulos de polutina, que también son llamados gránulos metacromáticos. Estos gránulos o pequeñas circunferencias que van a estar en el citoplasma es donde la bacteria guarda el material necesario para sintetizar ácidos nucleicos. La bacteria solo tiene ribosomas, no tiene mitocondria, retículo endoplasmático, nada, solo ribosomas. Solo necesita sintetizar proteínas, nada más. ¿Listo? Y usa el ARN, ¿sí tiene ARN? Sí, pero no dentro del nucleoide. El ARN solamente lo usa para la síntesis de proteínas. ¿Ok? Entonces, hasta ahorita hemos aprendido dos cosas importantes. El nucleoide es la zona donde se encuentra el material genético. Mientras más grande, la bacteria se reproduce más rápido. Solo es un cromosoma largo, único, circular, de ADN. En el citoplasma tenemos los cuerpos de inclusión, que es donde se guarda la energía. Tenemos los gránulos de volutina, o también llamados gránulos metacromáticos, que es donde se guarda el material necesario para la síntesis de material genético o la síntesis de fosfolípidos. Tenemos ribosomas que nos ayudan en la formación de proteínas y tenemos ARN, sí, pero solamente para producir proteínas, no tienen ninguna relación con el nucleótido. Hasta aquí. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Nada? Todo bien. Vale. Ahora, ¿qué le sigue? Hasta ahorita tenemos el citoplasma. Después del citoplasma tenemos su cubierta o paredes. Las envolturas de la pared bacteriana protegen a la bacteria contra todos los agentes agresores que le puedan rodear. En otras palabras, protege a la bacteria de nuestro sistema inmunológico. En orden de proximidad, aquí tengo lo que es el citoplasma. Inmediatamente superior al citoplasma tengo a la membrana celular. Después de la membrana está la pared. Después de la pared está el glicocálix o cápsula. ¿Todas las bacterias son iguales en esto? No. Hay algunas bacterias que no tienen glicocálix. Las que tengan glicocálix son más resistentes. ¿Listo? Vamos a empezar con la primera capa, la membrana celular. La membrana celular es la que está justo aquí rodeando todo el citoplasma. Esta es una envoltura lipoproteica, que quiere decir, separemos la palabra, está formado por proteínas y por fosfolípidos. Dentro de la membrana celular es donde ocurren todos los procesos metabólicos, como son el transporte de electrones o la fosforilación oxidativa. La fosforilación oxidativa es una forma en la que la bacteria genera energía con oxígeno. ¿Listo? Los mesosomas. Los mesosomas son estas invaginaciones, esto de aquí, ¿listo? O esto de aquí que está con el circulito. Es una invaginación de la membrana plasmática de la bacteria. Es importante porque es del punto donde la bacteria se va a dividir. Si se dan cuenta, esta bacteria ya está a punto de dividirse. Aquí está el nucleoide de esta, aquí está el nucleoide de la bacteria hija. Esto se tiene que unir, este mesosoma, y ya se va a dividir en dos. Entonces, dentro de la membrana hemos dicho que vamos a tener lo que van a ser nuestros fosfolípidos también, ¿verdad? Y vamos a tener algunas de lo que van a ser algunas proteínas. ¿Cuáles van a ser sus funciones de la membrana? Permeabilidad selectiva y transporte de solutos. ¿Qué quiere decir? Que va a proteger a la bacteria para que no ingrese nada que le pueda dañar. Y solo va a permitir el ingreso de material que la bacteria necesite, ya sea para reproducirse o para nutrirse. ¿Ok? Le sirve para transportar electrones y para la fosforilación oxidativa. La fosforilación oxidativa es una forma de obtención de energía. Sirve también para eliminar enzimas hidrolíticas. O sea, si el cuerpo de la persona está atacando a la bacteria se va a quedar así sin hacer nada. No, va a empezar a liberar enzimas para lastimar o dañar a las células del hospedador. También le va a servir
la membrana para que pueda introducir valga la redundancia, al interior del citoplasma, lo que va a ser material necesario para la síntesis o las copias de RNA o DNA para seguir reproduciéndose. Y además sirve para aportar receptores y algunas proteínas quimiotácticas, o sea, le va a ayudar a encontrar a qué células se puede adherir y le va a ayudar en el proceso de la adherencia también. La permeabilidad de transporte, el primer punto que veíamos aquí, va a cubrirle contra sustancias líquidas. Solamente va a permitir el ingreso de nutrientes para que la bacteria pueda reproducirse y seguir viviendo. Hay distintos tipos de transporte. Los más importantes, el activo, el pasivo y la translocación de grupo. El pasivo es aquel que no necesita energía. Puede ser simplemente por diferencia de concentración. Va a ir del lugar donde hay más a donde hay menos. Eso es diferencia de concentración. El transporte activo. El transporte activo se divide en dos. El transporte acoplado de iones y el transporte con cassette unido a ATP. Este activo es el que necesita de ATP para poder realizarse. ¿Listo? Y la translocación de grupo, esto es gracias a unas proteínas de membrana, que cuando el material o el sustrato que necesita la bacteria llega a la proteína, la agarra, la absorbe y la transporta hacia el interior de la bacteria. ¿Listo? Entonces, esta permeabilidad de transporte le protege contra agentes agresores y le permite que pueda introducir todo el material necesario para seguir reproduciéndose. La fosforilación oxidativa. La fosforilación oxidativa va a ocurrir en aquellas bacterias que trabajan con el oxígeno. No todas trabajan con oxígeno. Existen dos tipos de bacterias, aerobias y anaerobias. Aerobias, como su nombre les indica, trabaja con oxígeno, oxígeno, ¿no? Aerobias, necesitan el oxígeno. Estas aerobias van a trabajar con la fosforilación oxidativa para generar ATP. ¿Listo? Mientras que las anaerobias, sin oxígeno, anaerobias. Las anaerobias no requieren al oxígeno. Es más, en presencia del oxígeno a veces llegan a destruirse. Las enzimas, hemos dicho, cuando el cuerpo de la persona está atacando a la bacteria igual empieza a liberar enzimas para atacar a las células del hospedador. ¿Listo? Las funciones de biosíntesis. También la membrana nos ayuda a obtener todo lo necesario para la síntesis de fosfolípidos para volver a crear lo que es la membrana externa, o también los peptidoglucanos, que son la parte de la pared celular bacteriana. Y sistemas quimiotácticos, que le permite reconocer cuáles son las células del hospedador que le sirven para que se pueda adherir a estos o fijar a estos y poder seguir reproduciéndose. ¿Alguien tiene dudas? No sé, eres tú. Gracias, Vivi. Hasta aquí, ¿cómo vamos? Hasta aquí solo estamos hablando de la membrana. ¿Han visto todas las funciones que tiene la membrana? ¿Dudas, preguntas hasta ahora? Sí, supongo que está todo bien. ¿Todo bien? Todo claro, Grisel, muy bien. Ale, ¿qué me dices? Alejandra. Sobre las anaerobias. ¿Ya? ¿Qué parte de sale? No la escuché. ¿No se escucha bien esa parte? Aquí. Entonces, las anaerobias, ¿vale? Son aquellas que no trabajan con oxígeno, no necesitan oxígeno. Ellas van a generar su energía por medio de la fermentación. Las anaerobias estrictas, cuando tengan contacto con el oxígeno, se van a destruir. ¿Listo? Entonces, dos tipos de bacterias. Aerobias, que funcionan con oxígeno y usan al oxígeno para hacer la fosforilación oxidativa y de esta manera obtener energía. Las otras, las anaerobias, no trabajan con oxígeno, el oxígeno las puede matar y obtienen energía mediante la fermentación. Gracias. Perfecto, Ale. ¿Alguna otra duda? Doctora, ¿sabes que puede explicar el sistema quimiotáctico?
Ok, claro que sí, Dani. El sistema quimiotáctico es como lo que le permite adherirse a las células del hospedador, o sea, a los receptores, es lo que les permite reconocer, o sea, no todas las bacterias van a ir hacia la vía respiratoria superior. Hay algunas que prefieren el tracto gastrointestinal o hay otras que prefieren el sistema genitourinario. Entonces, su sistema quimiotáctico es lo que les permite reconocer dónde tienen que ir y a qué tipo de receptores se van a adherir para comenzar a reproducirse. ¿Ahora sí? Perfecto, Daine. ¿Alguna otra pregunta? Todo bien. ¿Todo bien? Listo. Entonces vámonos. Estamos en la membrana, pasemos a la pared. Hasta ahorita ya conocen el citoplasma, el nucleoide, perdón, el citoplasma, la membrana, la pared. La pared está conformada por peptidoglicanos. También se los denomina como peptidoglucanos. Ambas están bien. Puede ser glicano o glucano. El principal peptidoglucano es la mureína. La pared es lo que le da forma y consistencia a la célula. Además, gracias a la pared, nosotros las podemos agarrar y clasificar, ya sea como gram positivas o como gram negativas. ¿Listo? Gracias a una técnica de tinción. Entonces, la pared de la gram positiva es esta. Vean, aquí está mi membrana. Hemos dicho que dentro de la membrana tengo mi membrana de fosfolípidos y también tengo mis proteínas. No hay nada más. Después de la membrana tengo el espacio periplasmático, que es este espacio de aquí, y esto de aquí que ven como si fueran ladrillitos, estos son mis peptidoglucanos. Las bacterias gram positivas tienen una pared gruesa. Si se dan cuenta, es ancha. Y tiene ácidos teicoicos y lipoteicoicos. El ácido teicoico es este de aquí, que no lo atraviesa por completo, mientras que el lipoteicoico es aquel que va a ir desde la parte externa y va a tener contacto con la membrana citoplasmática. Le va a servir como punto de fijación y un punto de unión entre la pared y la membrana. ¿Listo? Estos ácidos, tanto el teicoico como el lipoteicoico, le sirven a la bacteria para que se pueda adherir a las células del hospedador. Entonces, ¿listos? Gracias a estos va a ir hacia una célula y se va a adherir. Se va a unir o se va a pegar, como ustedes quieran, gracias a estos sus ácidos. Entonces, esta es la bacteria gram positiva. Aquí nuevamente, vean, aquí está mi membrana periplasmática, mis fosfolípidos, aquí están mis proteínas, listo. Aquí está, esta es mi pared, vean, es una pared bien gruesa. Tengo mi ácido lipoteicoico que va a ir y va a llegar hasta la membrana plasmática donde se va a fijar. Y también tengo el ácido teicoico que está aquí, que entre ambos, entre el lipoteicoico y el teicoico, me van a servir para que mi célula, bueno, para que la bacteria se adhiera a las células del hospedador. La gram negativa, aquí está. ¿Qué parte es la pared? Esto de aquí. Vean este chiquitito que está aquí, eso es la pared. Se nota la diferencia, ¿verdad? Vean aquí, la pared. Vean aquí, la pared. Igual, membrana citoplasmática, fosfolípidos, proteínas y espacio periplasmático, pared. Las gram negativas sobre la pared tienen una membrana, que es la membrana externa. ¿Listo? Esta membrana externa tiene muchos componentes que hacen que las bacterias gram negativas sean más agresivas, tengan más resistencia contra los antibióticos y sean más difíciles de eliminar. Entonces, aquí estamos en la membrana externa. Vean, aquí está la pared que solamente tiene peptidoglucanos, no tiene nada más. Encima está la membrana externa. La membrana externa es exclusiva de las gram negativas, no hay gram positivas con membrana externa. Tiene lipopolisacáridos, que son estos de aquí, estos larguitos que se ven, esos son los lipopolisacáridos. Estos van a proteger a la bacteria y además funcionan como endotoxinas. ¿Qué es una endotoxina? Es una toxina que tienen las bacterias gram negativas en su superficie. Cuando yo destruyo a esta bacteria, o sea, con un antibiótico, digamos, he dado un antibiótico y la bacteria se destruye, va a liberar estos lipopolisacáridos y estos lipopolisacáridos van a producir lisis en las células con las que tengan contacto. O sea, van a destruir a mis células.
Por eso son llamadas como endotoxinas, son dañinas para las células del hospedador. La parte más importante de los lipopolisacáridos que tiene un mayor efecto es el lípido A. ¿Listo? Entonces la parte más agresiva es el lípido A. Aparte de los lipopolisacáridos, va a tener lo que son las porinas. La porina es una proteína. Esta proteína atraviesa en su totalidad la membrana externa. ¿Y qué es lo que hace? Su nombre les indica, es un poro, un hueco. Cuando vengan aminoácidos o ácidos grasos que necesite, se va a abrir para que ingrese al interior del citoplasma. Cuando venga el antibiótico, el poro se va a cerrar para que no pueda ingresar. ¿Listo? Entonces, hemos dicho, las bacterias gram negativas tienen más resistencia a los antibióticos. Aquí está uno de los por qué. Las porinas no permiten el ingreso del antibiótico al interior de la célula. Aparte, va a tener unas pequeñas lipoproteínas que le van a servir para adherirse a la pared. Nada más. Entonces, aquí están mis lipopolisacáridos que van a funcionar, ven, como lo que son como toxinas cuando iban a ir a destruir a las células del hospedador. Aquí también está el lípido A. Tengo a las porinas que van a ser como puntos de acceso o aberturas por las cuales van a poder atravesar algunos componentes nutritivos al interior de lo que es la célula de la bacteria. ¿Listo? En resumen, aquí está, vean, mi membrana, aquí está, con mis fosfolípidos y mis proteínas. Esta es una gram positiva, aquí tengo una pared gruesa con el ácido lipoteicoico y aquí está el ácido teicoico. Gram negativa, la membrana, la pared aquí bien chiquitita, y sobre la pared tengo a la membrana externa. La membrana externa tiene sus lipopolisacáridos, tiene al lípido A, tiene las porinas, que es por donde van a ingresar los nutrientes y se van a cerrar cuando vengan los antibióticos, y tiene sus fosfolípidos que le ayudan a adherirse a la pared de la bacteria. Hasta aquí. ¿Dudas? ¿Se entiende la diferencia entre positivos y negativos? Sí, doctora. Las gran negativas tienen porinas, ya por ahí es donde ingresa y no debe ingresar lo que quiere o lo que no quiere, lo que le conviene, ¿no? Más claro. Y en caso de las positivas, ¿cómo es esto? No tienen porinas. Cuando, por ejemplo, hay algunos antibióticos que actúan directamente en lo que es la pared de las bacterias. Por ejemplo, la amoxicilina. Inhibe la síntesis de la pared. Cuando viene la amoxicilina, yo pensando que les estoy explicando aquí, cuando viene la amoxicilina, entonces va a ingresar a través de la pared y va a llegar a lo que es la membrana y va a inhibir la síntesis de lo que son los peptidoglucanos. O sea, no va a dejar que se forme esta pared y se va a destruir. Va a atravesarla directamente. No hay forma en que esta bacteria gram positiva pueda rechazar el ingreso de la penicilina. Esta de aquí, viene aquí mi linda molécula de amoxicilina intentando entrar, cierra sus poros y no hay forma de que este pueda ingresar por ningún lado. ¿Listo? Entonces, okay, que yo dé amoxicilina a una gram negativa, ¿creen que me sirve? No mucho. No, ¿verdad? No me va a servir porque mi pobre amoxicilina no puede ingresar. Necesito algo para atacar a los poros. O hay algunas, van a ver, las bacterias gram negativas son las que más dolores de cabeza dan porque generan mucha resistencia. Intentan evitar el morir, a como dé lugar. Entonces, tienen muchas formas de escapar de los antibióticos. Hasta ahorita hemos visto uno, ¿verdad? Porinas. Y también está, entonces, todo lo asociado a la membrana externa. Y hemos visto, ¿verdad? En un inicio les dije, hay algunas que tienen un glicocálix que les cubre. ¿Quién creen? Las gram negativas. Las gram negativas. Las gram positivas no tienen muchas veces el glicocálix. Entonces estas son más fáciles de eliminar y estas no, estas dan lucha. ¿Alguna otra duda? Supuestamente las bacterias producen una dicha enfermedad específica, ¿no? Entonces, y si una bacteria puede tener, o sea, puede ser una bacteria que provoque, digamos, una enfermedad, puede tener lo mismo que la gran negativa, o sea, ¿cómo es esto? O sea,
una enfermedad que provoque, ya, la gran positiva y la gran negativa pueden producir la misma enfermedad. Por ejemplo, hay algunas situaciones, vamos a hablar de la faringoamigdalitis, ¿ya? Ya. En la faringoamigdalitis podemos tener gram positivas y gram negativas que te produzcan sintomatología similar, pero el tratamiento va a ser distinto. Ah, entonces si serían gran negativas, el tratamiento sería un poco más fuerte de lo que serían las gran positivas, ¿no? Más que fuerte vas a necesitar, bueno, sí, vas a necesitar antibióticos de amplio espectro o antibióticos centrados en las gram negativas. Ok, muchas gracias. ¿Listo? Entonces, faringoamigdalitis, o sea, infección de la garganta, ¿verdad? Te pueden producir positivas y negativas, las dos por igual. Pero su tratamiento tiene que ser diferente. Por eso ustedes, mis queridos futuros doctores, tienen que saber muy bien si la bacteria es positiva o negativa, porque de eso depende el tratamiento. ¿Ok? ¿Dudas? Ok. ¿Dudas, preguntas, algo? ¿No? Todo bien. A la una, a las dos, nada, ok. Quien calla otorga. Entonces, hemos dicho, vean aquí, hemos dicho, aquí está mi pared, vean, este anaranjadito es mucho más gruesa y se pinta de distinto color. Mientras que en la negativa, aquí está, es esta cosita rosadita que se ve por aquí bien delgadita. Y encima está su capa de lo que es su membrana externa y todavía esta de aquí tiene, vean, un subglicocálix más que le recubre. El espacio periplasmático simplemente es el espacio que está entre la pared y la membrana citoplasmática. Los peptidoglucanos, el más importante es la mureína. Tinción de Gram. La tinción de Gram, cuando nosotros tenemos que identificar a las bacterias y ver si son positivas o negativas, vamos a usar la tinción de Gram. Para la tinción de Gram, lo primero que tenemos que hacer es agarrar un portaobjetos. La siguiente semana con videos y todo les voy a enseñar cómo es la tinción de Gram, ¿ok? Ahora solamente a grandes rasgos. La siguiente semana, bien a detalle. Vamos a fijarlo en el portaobjetos y le vamos a echar el cristal violeta. Y como fijador, el Lugol. Son colorantes. Estos colorantes tienen afinidad por los peptidoglucanos. Ustedes saben que las gram positivas tienen una pared de peptidoglucanos muy gruesa. Entonces, cuando yo le coloque el colorante se va a fijar mucho. Mientras que en las negativas, como la pared es tan chiquitita, no se va a fijar. Después de llegar a este punto, tengo que decolorar, o sea, sacar el exceso. Una vez que yo saco el exceso, estas, como se han teñido porque son gruesas las paredes de las negativas, al final va a quedar con un color azul morado. Mientras que estas, cuando yo le decoloro, va a quedar transparente. En este punto tengo que echarle la safranina. La safranina es otro tipo de colorante que va a lograr llegar a tener contacto con la pared y la membrana externa y se va a pintar de color rosa-rojo o rojo-rosado, cualquiera de los dos. ¿Ok? Entonces, la gram positiva, no lo olviden, ¿qué color? Azul morado. Gram positiva. La gram negativa, color rojo-rosado. ¿Listo? Entonces, cuando yo voy a teñirlo, gram positiva, vean, va a tener este color, moradito azul, ¿ven? Mientras que la negativa tiene un colorcito medio rosadito de este lado. La gram positiva tiene una pared gruesa, que es donde se va a pegar el colorante. Mientras que la negativa, como su pared es bien delgadita, el colorante no se fija. Y por eso queda un color diferente. Gracias a la tinción de Gram, yo los voy a poder clasificar entre, ¿este qué es? ¿Qué este color positivo o negativo? ¿Qué es? Positiva. Muy bien. Y esta va a ser negativa, ¿verdad? Perfecto. Entonces, me va a permitir la tinción de Gram clasificarlos entre positivas y negativas. También por la forma. Esta formita que ustedes ven aquí se llama bacilo, que es alargado. Y este redondito se llama coco. ¿Listo? Entonces, ¿qué se llama? Coco. Este, bacilo. Bacilo, Gram positivo. Bacilo, Gram negativo. Coco, Gram positivo. Coco, Gram negativo. Asociaciones. No van a venir así solitas individuales. Vean, hacen grupito. Según el grupito que hagan, si viene así dos, ¿qué se llama? Diplococo. Diplococo. Diplococo, Gram positivo. Diplococo, Gram negativo. Este que se llama fila de cocos. Este se lo llama en zarza o en uvas. ¿Listo?
Y esto es una cadena igual, pero cadena de bacilos gram negativos. ¿Se entiende eso? Sí, se entiende. Muy bien. Entonces, vamos a distraernos un ratito aquí, cortando por aquí. Y ahora vamos a guardarlo por aquí. Ok. Entonces, ¿qué sería? Nombre completo de este cuadrito de aquí que estoy marcando. Una gran positiva son cocos. Perfecto. Cocos gram positivos, ¿no? ¿Y aquí? Son negativos y son cocos igual. ¿Cocos? Sí, no sé. Bacilos puede que sean bacilos. Este es Esos sí son bacilos. gran positivo. Tenemos una cadena de bacilos gran positivo. Muy bien. Y este de aquí es engaño, es un hongo. Para la siguiente semana, para que practiquen esto, les voy a hacer un cuestionario en Google Forms, solamente con imagencitas, para que ustedes digan si es positivo, negativo, bacilo, qué cosa. ¿Ok? Ok. Para que practiquen su ojímetro. ¿Qué es esto? Célula blanca, polinucleada, ¿qué es? Neutrófilo. Ok. Célula blanca, solo un núcleo, ¿qué es? Monocito. Muy bien. Nunca lo olviden. Si se dan cuenta, todas las bacterias, cuando ustedes hagan su análisis, bueno, esperemos que sí se pueda, hacer algunas veces cuando tomamos la muestra, vienen también con células del hospedador y tienen que saber reconocerlas, ¿verdad? Porque son nuestras, hay que aprenderlas. Ahora, cuando nosotros creíamos que todas nuestras bacterias eran positivas o negativas y que nuestra vida estaba fácil, vienen las bacterias ácido resistentes. Ejemplo, Mycobacterium tuberculosis o el bacilo tuberculoso. Esta tiene características similares a la gram negativa, pero no es negativa. ¿Listo? ¿Cuál es la diferencia? Tiene ácidos micólicos, algo que la gram negativa no tiene. ¿Qué es este ácido micólico? Es una bicapa de lípidos que le sirve como cubierta de protección. ¿Saben, verdad, que el aceite y el agua no se mezclan, verdad? Esto funciona como una cubierta de aceite por los ácidos grasos que tiene. Entonces, cuando venga el colorante, cuando venga la tinción de gram, esto lo va a repeler, no va a permitir que ingrese y no se va a teñir. Cuando viene, digamos, algún detergente o ácido fuerte, tampoco le permite el ingreso al interior de la bacteria, le protege. Por eso se lo llama ácido resistente. ¿Listo? Además, tiene poros que contienen agua. Entonces van a repeler más aún lo que van a ser sustancias que vengan del exterior. Cuando algún fármaco llega a atravesar la pared de la bacteria, que es de la tuberculosis, del bacilo tuberculoso, va a atravesarlo de forma muy, muy lenta y muchas veces no ingresa por completo. Es por eso que el tratamiento para la tuberculosis dura 6 meses. ¿Listo? Mientras que, por ejemplo, para un estreptococo neumonía, una neumonía, mi tratamiento va a durar de 7 a 10 días. Con eso ya está. Mientras que de este va a durar hasta 6 meses. Y ahora entienden por qué. ¿Ok? ¿Tienen dudas de acá? Está bien. ¿Vamos bien? Uh-huh. Ok. Ahora vámonos con la cápsula. Hemos dicho que, gracias César, la cápsula es una parte de la estructura que no la tienen todos, ¿verdad? Solo la van a tener algunos, en especial las negativas. Está compuesta por polisacáridos y tiene una consistencia más mucoide. Si yo quiero teñirla, necesito una tinción especial que es con tinta china. La tinción de gram no me va a permitir ver la cápsula. Cuando la bacteria ingresa al cuerpo de la persona, va a enfrentarse a los macrófagos, a las células dendríticas. Cuando el macrófago lo encuentre, va a intentar fagocitarlo. Pero gracias a su... me quedé ya sin voz. Gracias a su cápsula, no va a poder hacerlo. Le previene de la fagocitosis, le protege. ¿Listo? Entonces va a venir aquí bien lindo mi macrófago, va a intentar comérsela, pero no puede. ¿Quiénes tienen esta característica? El Streptococcus pneumoniae, el Haemophilus influenza y la Neisseria meningitidis.
El Streptococcus pneumoniae es positivo y también me puede producir faringoamigdalitis. El Haemophilus influenzae es negativo y también me puede producir faringoamigdalitis. Ambas también me pueden producir neumonía. Ok, entonces ya saben, si están sospechando de alguno de estos dos, tienen que elegir muy bien su tratamiento, porque saben que la fagocitosis no les va a ayudar mucho para poder controlar la reproducción de la bacteria. Entonces, este glicocálix también le va a permitir que se adhiera con más firmeza a las células del hospedador. ¿Listo? Entonces también funciona como un sistema de adhesión o defensa. ¿La bacteria se mueve? Sí se mueve. ¿Gracias a qué? A su flagelo. Su flagelo es como una colita que le permite moverse. El flagelo está formado por una proteína que es la flagelina y le permite la movilización de la bacteria al interior del hospedador. Es un órgano de locomoción. Dependiendo de dónde se ubique, puede ser monotrico si está solamente en el polo inferior, lofotrico si está en el polo inferior y tiene varios saliendo de ahí, anfitrico si tiene uno en el polo superior y el otro en el inferior, peritrico todo está rodeado y atrica cuando no tiene. Pilosidades o fimbrias están aquí, son estos que ven como unos pelitos, como unos cabellitos que le están rodeando, esas son las pilosidades. Son más frecuentes en las negativas. Otra característica de las negativas, sus pilis. Tenemos de dos tipos, el pili sexual y el pili común. El pili común simplemente le ayuda a que se adhiera o que se una con más fuerza a las células del hospedador. El pili sexual. Hemos dicho, ¿se acuerdan cuando estábamos hablando del plásmido? Hemos dicho, una bacteria se une a otra y le manda información genética. ¿Gracias a qué? Pili sexual. El pili sexual, o sea, una de estas cositas que están saliéndole de aquí, le sirve como punto de unión. Se une una a la otra gracias a este pili y por medio de esta bacteria que tiene su plásmido le envía una copia a esta otra y las dos ya van a generar la resistencia contra los antibióticos. ¿Listo? Esta lo tenía, esta no, se han acercado, le ha agarrado, le ha puesto su pili un ratito y le ha mandado información genética para que pueda defenderse de la amoxicilina, digamos. ¿Quiénes tienen los pilis? Las gram negativas. Entonces ya tenemos otra característica de las gram negativas que aumentan la resistencia contra los antibióticos. ¿Quiénes tienen más los plásmidos? Las gram negativas. ¿Listo? Entonces ya tengo dos. ¿Quiénes tienen los poros que me van a cerrar el ingreso de algunos antibióticos? Las gram negativas. ¿Listo? Hasta aquí. ¿Algo? ¿Nada, nada? Está bien. Doctora, Dime. voy a explicar otra vez sobre la asociación, sobre la tinción de Gram. ¿Qué partecita, Juan? ¿Qué parte de la tinción de Gram? La asociación informa. Ah, ok. La tinción de Gram. Entonces, hemos dicho, según la pared, si es gruesa, se va a teñir más fuerte y va a ser azul o moradito, que es gram positivo. Las gram negativas, como tienen una pared más delgadita. Doctora, ¿dime? eso sí, solamente quería saber los nombres. Ah, ok. Entonces, estos redonditos son llamados cocos. Coco, ¿ok? Y este de aquí es bacilo, con B labial, bacilo. Estos son mis bacilos y estos son mis cocos. Ahora, las asociaciones. Las asociaciones cuando vengan dos juntitos así pegaditos, diplococo. O sea, dos cocos, diplococo. Esta es una cadena de coco, esta es en forma de uva o zarcina, y esta es igual una cadena de bacilos. ¿Y los triángulos? Ah, no, simplemente para que ustedes vean lo de la pared era, nada más, no hay estos triángulos. Okay. ¿Ahora sí? Gracias, doctora. Y nada. Entonces, endosporas. Las bacterias van a dar siempre lucha. Cuando hemos dicho una bacteria ingresa al cuerpo del hospedador, agarra nutrientes y empieza a reproducirse, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando ya no hay nutrientes? ¿Se muere? Muchas sí.
Pero hay otras que dicen, no voy a morir, como son los bacilos y los clostridium. Se niegan a morir. Estos son bacilos gram positivos anaerobios obligados. Ya saben qué es aerobio y anaerobio, ¿verdad? ¿O quieren un recuerdo? Sí, sí, de la fermentación y la oxidación. Muy bien. De la fermentación y la respiración. Muy bien. Entonces, pero una funciona con oxígeno y el otro sin oxígeno, ¿verdad? Entonces, estos son sin oxígeno. Si yo les coloco oxígeno, se mueren. Entonces, cuando los nutrientes se acaben, ¿qué va a pasar? Aquí tengo a mi bacteria bien bonita, ya no hay nutrientes. Ya no hay de que se nutra y no puede hacer nada más. ¿Qué va a hacer? Va a agarrar su material genético y lo va a encapsular. Vean, lo está encapsulando. Una vez que lo ha encapsulado, va a formar una cubierta más rígida que cubra su material genético. Y una vez que tiene listo la cubierta, va a destruir el resto de su cuerpo. Es lo que no le sirve, en otras palabras. Y se va a quedar en forma vegetativa, en forma de una espora. Cuando esta espora regrese y tenga contacto con un hospedador o tenga contacto con alimentos y una persona se lo coma e ingrese al estómago, al intestino, etc., se va a romper la espora y va a volver a formar su cubierta para poder reproducirse. Solo en esta forma se reproduce. Por eso tiene que volver a generar su membrana externa, su membrana, su pared, su protoplasma, todo. Su citoplasma, todo lo va a volver a generar. De esta manera va a asegurar su continuidad de vida. ¿Quiénes hacen eso? El Clostridium y el Bacillus. Estos dos están asociados a intoxicaciones alimentarias. ¿Se entiende lo de la esporulación? Sí. Ah, ok. Entonces ya saben, aquí está bonita, solo en esta forma puede dividirse. Cuando tiene esta forma ya cerrada, solamente teniendo al material genético, es una forma vegetativa que no puede dividirse. ¿Cómo van a producir daño o lesión en las células del hospedador? Primero, con la formación de exotoxinas. ¿Qué son las exotoxinas? Hemos dicho, ¿recuerdan? Tenemos a los ribosomas que sintetizan ARN. Este ARN a veces se puede hacer copias para que se produzcan toxinas. ¿Listo? Y cuando la célula, o sea, la bacteria libere a estas toxinas, estas van a ir a producir daño a distintas partes del hospedador. ¿Quiénes producen? El Clostridium, la Escherichia coli, el estafilococo, el Bacillus, el Vibrio cholerae, la Shigella, el estafilococo, el estreptococo, todos ellos producen exotoxinas, o sea, son formadas al interior del citoplasma y una vez que están aquí, las libera para que vayan a producir daño en distintos órganos. Eso es entonces exotoxina. Se forma en el citoplasma y se libera para producir daño. Si es la primera vez que nosotros estamos teniendo contacto con esta exotoxina, va a ingresar aquí, se va a unir, va a llegar al citoplasma de la célula del hospedador y la célula va a morir. Si es la segunda vez, digamos, que ya he tenido contacto con esta toxina, voy a tener ya los anticuerpos y antes de ingresar a mi célula, los anticuerpos lo van a detener y no se va a producir daño. Endotoxina. La endotoxina está conformada por el lipopolisacárido. ¿Quién tiene lipopolisacárido? ¿Gram negativas o gram positivas? ¿Gram positivas? Otra ayudita. ¿Tiene lípido A? Negativa. Negativa. Muy, muy bien. ¿Listo? Entonces, vamos a tener que las gram negativas, cuando se destruyan, van a liberar sus lipopolisacáridos, van a liberar su lípido A y van a llegar a producir un aumento en la producción de las citocinas, en especial el factor de necrosis tumoral alfa, que va a producir daño y lesión en las células del hospedador. Entonces, está liberando todas sus lipopolisacáridos para producir lesiones a nivel de las células del hospedador. ¿Ok? Y también van a estar en relación a la respuesta inflamatoria. Como se están liberando citocinas, se está desencadenando el proceso de la inflamación.
crecimiento bacteriano. Para que la bacteria pueda crecer y reproducirse de forma correcta, entonces va a necesitar de distintos factores para poder hacerlo. Va a necesitar nutrientes, va a necesitar controlar su metabolismo, regular su división, ver cómo va a usar sus nutrientes, cómo va a convertir en base a las proteínas, cómo las va a agarrar para convertirlas en peptidoglucanos, para formar la pared, o cómo las va a convertir en fosfolípidos para la membrana externa o para la membrana, etcétera. ¿Listo? Entonces, no es algo que ocurra rápido, es igual como en nuestras células, necesita estar regularizado. ¿Listo? Entonces, la velocidad, la tasa de metabolismo, o sea, la velocidad de metabolismo, perdón, de las bacterias es mucho más rápido que el de las personas. Además, usan distintos tipos de componentes para poder satisfacer sus requerimientos nutricionales. La forma en la que se reproducen es mucho más sencillo en comparación al de las personas y es de naturaleza única porque todas las bacterias van a ir formando distintas cosas estructurales o para su material genético o también para lo que va a ser su formación de enzimas, etcétera. ¿Listo? Entonces, para todo esto, para poder reproducirse, ¿qué van a necesitar? Energía. A veces van a poder ingresar lo que es el agua, el oxígeno y el dióxido de carbono por medio de difusión simple hacia el interior de la bacteria. Cuando es difusión simple, no necesitan energía. Pero a veces cuando el componente que tengan que introducir hacia su citoplasma sea muy grande, necesitan la difusión facilitada. Y que van a necesitar una proteína transportadora. Para activar a la proteína transportadora necesitan ATP. O sea, necesitan energía para que la proteína transportadora se activa y les permite ingresar todo lo que ellos necesitan. ¿Listo? Entonces, en el transporte pasivo generalmente es por diferencias de concentración. Va de donde está más concentrado a donde está menos y no requiere energía. Aquí tengo la facilitada. En la difusión facilitada, como ustedes pueden ver, aquí sí voy a usar una proteína de transporte. Estoy ingresando todos los nutrientes que necesito. Y una vez que se llene de este lado, lo voy a cerrar y lo voy a abrir del lado del citoplasma. Entonces, cuando yo estoy hablando del mecanismo activo, voy a necesitar moléculas específicas, por ejemplo, ya sean las proteínas que me van a permitir hacer el ingreso de estos nutrientes hacia el citoplasma. ¿Listo? Entonces, estas muchas veces van a necesitar ATP. Por eso se les llama como dependientes de ATP. O hay otros que, por el contrario, van a necesitar unas bombas de protones que las activen para poder realizar este intercambio. Entonces, el transporte acoplado de iones puede ser de dos tipos. Cuando hablamos de los iones, ustedes ya saben qué es la carga que tienen, ¿verdad? Puede tener carga positiva o tiene carga negativa. Si es un transporte en una sola dirección, o sea, si solo lo mete, es un cotransportador unidireccional. Si puede meter cosas y sacar, es un transporte bidireccional. ¿Listo? En el transporte activo, entonces, yo voy a necesitar de una proteína transportadora. Cuando hablamos de activo, hemos dicho, necesito ATP, o sea, necesito energía. Va a venir la molécula de ATP, se va a unir a la proteína transportadora y esto va a hacer que la proteína se abra. Y de esta manera va a poder ingresar este componente hacia el citoplasma. Una vez que ha sido activada la proteína transportadora, cuando ya hemos obtenido el resultado que queríamos, el ATP se convierte en ADP y ya, fin. El transporte ABC, como les decía, es lo mismo de aquí. Entonces, en el transporte ABC voy a tener que el ATP va a venir, va a estimular a la proteína de transporte y esto le va a permitir ingresar cosas hacia el citoplasma. La translocación de grupo. En esta no influye si hay diferencias de concentración, solamente tiene una proteína transportadora en la membrana que cuando sufre de fosforilación va a permitir el ingreso de sustancias a su interior para poder liberar la sustancia hacia el lado del citoplasma de la bacteria. Aquí, ¿dudas? ¿Siguen despiertos o ya cayeron? Está bien, está bien. ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? ¿Sí? Ah, ok. Doctora, ¿me podría explicar sobre las endosporas, por favor? ¿Las endosporas? Ya. Sí. Ah, ok. Entonces,
Si se dan cuenta, todo lo que es estos cambios que estamos viendo a este nivel está ocurriendo en lo que es la membrana. ¿Listo? Lo hemos dicho, una vez que tenemos lo que son el citoplasma, inmediatamente después del citoplasma vamos a tener lo que son la membrana. ¿Listo? Todos estos cambios de transporte son lo que va a permitir que haya el intercambio entre cosas del interior y el exterior. Antes de irnos hacia las endosporas. Ok, las endosporas. Entonces, hemos dicho que las endosporas es una forma en que las bacterias van a poder sobrevivir a pesar de que ya no tienen los nutrientes necesarios. No todas pueden hacer esto, solamente el bacilo y el clostridium, ¿ok? Entonces aquí tengo a mi bacteria bien linda y bonita que está viviendo de forma normal. Se le ha acabado los nutrientes, ya no hay más nutrientes. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a agarrar a su material genético y lo va a cubrir. Una vez que lo cubra, se va a formar el protoplasto, que es solamente el material genético recubierto por una membrana. Una vez que lo tiene en este sentido, va a cubrirlo con una cubierta más rígida. Y una vez que esté en este punto, va a destruir su pared para poder liberar su material genético. ¿Por qué? Porque este cuerpo que tenía ya no le servía, entonces lo ha destruido. Una vez que esté en este punto, va a entrar en una fase estacionaria. No se reproduce, pero tampoco necesita nutrientes. ¿Listo? Cuando los medios sean apropiados, entonces tenga nutrientes, va a liberar su material genético y va a volver a sintetizar todo lo necesario para formar su pared. ¿Ahora sí? De nada, Gris. ¿Dudas? Ok. Ya hemos visto todo lo que vamos a hacer o todo lo que se realiza también en la membrana, la fermentación y la respiración. Hemos dicho que estos nos van a ayudar a que nuestra bacteria pueda tener lo que es la formación de energía. Aquellas que funcionan con el oxígeno realizan la respiración. ¿Listo? Y la producción de oxígeno, y la producción de energía es mucho mayor. Aquellas que realizan la fermentación no trabajan con oxígeno. Y la formación de energía que van a tener es menor. ¿Listo? Esa es la diferencia. Con la fermentación, menor energía, menos ATP. Y no se trabaja con oxígeno. En la respiración trabajo con oxígeno, en la fosforilación, y la formación de ATP es mucho mayor. Aerobios y anaerobios. Esto es otra forma de división de las bacterias. Aerobios, aquellas que requieren y trabajan con oxígeno. Anaerobios que no, trabajan con oxígeno. Y todavía el anaerobio estricto, si le colocas oxígeno, se muere. Hay otras que son las facultativas. Las facultativas pueden ser aerobias o anaerobias, depende. Como vaya a sobrevivir, le conviene y va a mantenerse así. ¿Listo? Hay algunos anaerobios que pueden soportar un poquito el oxígeno, pero si lo mantenemos por mucho tiempo, se elimina o se destruye. Ok. Hasta ahí vamos a terminar con la parte de bacteriología en específico. Ahora vamos a hablar un poquito de las formas de diagnóstico en microbiología en general. ¿Okay? Puede ser el examen microscópico directo, o sea, usar un microscopio y ver la muestra y ver qué es lo que tengo ahí. Uno de estos es el examen en fresco. Agarro un portaobjetos, coloco mi muestra, una gotita de lo que es la solución de inmersión y adentro del microscopio. Esto me sirve solamente para parasitosis y para micosis. Con la tinción de Gram, esto me va a permitir diferenciarlos entre positivos y negativos. Hemos dicho que no todas van a teñirse con la tinción de Gram. Por ejemplo, las micobacterias o el Mycobacterium tuberculosis necesita a la tinción de Ziehl-Nielsen, que es una técnica especial. Ahora, tengo una pregunta. ¿Se acuerdan del micoplasma? ¿Creen que el micoplasma puede teñirse con la tinción de Gram? No, doctora. No, muy bien, ¿por qué? Porque carece de pared. Perfecto, muy bien.
Entonces el micoplasma no puede teñirse con la tinción de Gram porque no tiene pared. Sin pared no hay tinción de Gram. Hay algunos casos especiales que necesitan unas tinciones especiales en campo, como esta, la Legionella neumófila, que necesita una tinción especial, y también microscopios especiales de campo oscuro. Cultivo. El cultivo. Los cultivos se realizan en agar. El agar es un tipo de gelatina que está hecho en base a lo que son las algas marinas. Esta gelatina se le coloca, se la enriquece. ¿Con qué? Tenemos medios inertes, como es el agar sangre o el agar chocolate. El agar sangre, como su nombre les indica, tiene sangre. ¿Sangre de qué? Puede ser cordero o oveja. Perdón, cordero o gallina. El agar chocolate está enriquecido con chocolate. Es que estas bacterias, si nosotros queremos que se reproduzcan y formen estas colonias, les tengo que colocar nutrientes. El agar es uno, pero hay algunos especiales que necesitan el agar sangre o ya sea el chocolate para poder reproducirse de forma correcta. El cultivo, hay algunas bacterias que demoran hasta 18 a 48 horas para empezar a formar sus colonias, pero hay otras que pueden durar hasta 14 días. El caso de la tuberculosis empieza a dividirse al día 21 aproximadamente. Esto es de una división muy, muy lenta. Otra forma de diagnóstico de estas enfermedades es la detección de los antígenos. Los antígenos es como preguntarle al cuerpo, ¿conoces esta enfermedad? ¿Listo? Porque vamos a ver si el cuerpo reconoce antígenos específicos. La técnica de hibridación de ácidos nucleicos. El mejor ejemplo es el PCR, ¿verdad? Porque en el PCR o con el PCR lo que hacemos es buscar el material genético del virus, bacteria o parásito. Buscamos el material genético y sacamos múltiples copias para poder hacer un análisis de sus genes y poder identificarlo de forma correcta. Serológico. El serológico es preguntar a los anticuerpos si tienen memoria sobre el agente invasor. ¿Listo? Entonces, dentro del diagnóstico serológico vamos a tener como los anticuerpos a la IgG y a la IgM. La IgM es la primera en aparecer, es la que viene más rápido, pero a su vez es la que desaparece más rápido. Mientras que la IgG demora más en aparecer, pero su tiempo de duración en el cuerpo del hospedador es por mucho más tiempo. Soles de Wells. Las gotitas de Fluche son aquellas que son un poco más grandes, que se liberan cuando nosotros tosemos. Y las de Wells son aquellas que son mucho más chiquititas y se liberan generalmente cuando nosotros estamos hablando de forma normal. Otro tipo de medio de contagio es el contacto directo. El primero, de persona a persona. Es una de las causas más comunes de infección, por ejemplo, las enfermedades de transmisión sexual. Tenemos que tener relaciones sexuales con una persona que esté enferma, por ejemplo, de sífilis, un contacto directo, piel con piel, para que la enfermedad pase de uno al otro. O lo que es el gonococo, o sea, la gonorrea, o el VIH, o la tricomoniasis. También existe el contacto animal-humano, que puede ser, por ejemplo, una mordedura de perro, que me puede llevar a la enfermedad, a desarrollar la enfermedad de la rabia, o por medio de un fómite. El fómite es un objeto que está contaminado en su superficie con la bacteria o el virus. ¿Listo? Este tiene la característica de que en su superficie no se está reproduciendo la bacteria, solamente está ahí, estático. ¿Ok? Porque no tiene los nutrientes necesarios para poder reproducirse, entonces solo está ahí. Ejemplo, estoy enferma con una faringoamigdalitis estreptocócica, estoy comiendo con una cuchara normal, dejo la cuchara y voy a hacer otra cosa. Viene mi hermanito, mi hermanita, agarra mi cuchara y se pone a comerla. Entonces la bacteria estaba en la cuchara y al empezar a comer ha ingresado o ha tenido contacto con la cuchara. La bacteria en este tiempo no se estaba reproduciendo ni nada. ¿Listo? ¿Por qué? Porque no tenía los medios necesarios para poder hacerlo. Pero allá entrar al cuerpo del nuevo hospedador, que en este caso sería mi hermanito o hermanita, sí va a poder empezar con su reproducción. ¿Listo? Entonces eso es un fómite, una superficie donde va a estar el agente o el microorganismo. Transmisión parenteral. En la transmisión parenteral, en primer lugar, tenemos a la inoculación. ¿Listo? La inoculación es cuando el microorganismo va a ingresar al cuerpo del hospedador de forma directa a través de la piel
Puede ser a través de heridas quirúrgicas, a través del contacto con sangre, por ejemplo, en el caso de la hepatitis B o C. La inoculación directa se ocurre cuando estoy transfundiendo, estoy haciendo una transfusión de sangre que tiene el virus de la hepatitis B o tiene el VIH o el virus de la hepatitis C o el citomegalovirus. También ocurre, por ejemplo, si estoy realizando el trasplante de riñón y justo el paciente tenía citomegalovirus, este órgano trasplantado cuando llegue al nuevo receptor ya va a estar contaminado. ¿Listo? Vectores. Los vectores son aquellos que van a ser un punto intermedio entre el humano y la enfermedad. Estos van a llevar en su interior distintas enfermedades, por ejemplo, fiebre amarilla, dengue, leishmania, ¿listo? Cuando estos nos piquen, van a inyectar primero un anestésico, que es su saliva. Al empezar a inyectar el anestésico, que es la saliva, también va a ingresar lo que van a hacer, ya sea el virus o la bacteria o el parásito, en su saliva. Y de esta manera está ingresando a nuestro cuerpo. Entonces, estos son los vectores. Son muchos, pero los más comunes son los mosquitos. Las moscas también son vectores. Ahora, la transplacentaria. La transplacentaria es aquella que se transmite a través de la placenta durante la gestación de una mamá embarazada hacia el feto. Por ejemplo, toxoplasmosis, rubiola o sífilis. También tenemos la transmisión vertical que ocurre durante el parto. Puede ser que el bebé al salir por el canal del parto, ahí tiene contacto con lo que van a ser las secreciones de la mamá y ahí se va a contagiar. ¿Listo? Digestiva, una de las más comunes. Puede ser por alimentos o agua contaminados, o que no han sido cocinados o elaborados de forma correcta. O otra, que es la ruta fecal oral. Esta personita que está enferma con una parasitosis va a hacer sus deposiciones, no se limpia bien o en su manito queda un poco de las heces y va a comer y su mano está ya contaminada. ¿Listo? O también, esta es la ruta principal de infecciones del Helicobacter pylori. El Helicobacter pylori es una bacteria que está asociada a la gastritis. Portadores. Un portador son individuos o personas que no tienen signos o síntomas. Por eso se los denomina como portador sano. Lo malo es que un portador puede transmitir la enfermedad. No presenta sintomatología, pero sí transmite la enfermedad. Infección oportunista. Esto ocurre cuando hay un fallo en el sistema de defensa de la persona, lo que hace que sea mucho más susceptible a una infección. ¿Listo? Entonces el sistema inmunológico del hospedador está tan bajito que cuando venga la infección, esta persona no va a tener la forma de defenderse y la enfermedad va a seguir su curso. El ejemplo más común son las personas con VIH, ¿verdad? El VIH es una enfermedad en la cual el sistema inmunológico, los CD4, están tan bajos que ya no sirven para defender al cuerpo de la persona, lo que le da la oportunidad a que muchas enfermedades oportunistas como el citomegalovirus, toxoplasmosis o enfermedades micóticas pulmonares aparezcan y lleguen a complicar la situación de salud del paciente. Estas son las que dan más miedo. Las infecciones hospitalarias o infecciones nosocomiales. ¿Por qué creen que estas son las peores? Han debido ver en algún programa de TV o en algo que hablan de enfermedades intrahospitalarias y todo el mundo se alarma. ¿Por qué creen? Podría ser porque las enfermedades de ese lugar ya están bastante más resistentes a las de los otros lados, como esas resistencias que generan y comparten. ¿Eso sería o no? Muy bien. Muy bien. La resistencia que llegan a tener, las mutaciones a las que están expuestos al interior de las personas. ¿Listo? Entonces, cuando ustedes escuchen de infección intrahospitalaria, muchos médicos hacen de, ¡ay! ¿Por qué? Porque es difícil el tratamiento. No es porque no tengamos la capacidad, sí tenemos, pero es difícil. ¿Listo? Es difícil porque a veces el medicamento que necesitamos dar, el antibiótico o el antiinflamatorio, es tan fuerte que llega a producir un gran daño al cuerpo de la persona.
¿Ok? Entonces, las infecciones nosocomiales pueden ingresar, o sea, ¿cómo va a ingresar la bacteria o el virus hacia el cuerpo del hospedador? Puede ser por medio de esto que se ve acá. ¿Listo? Por unos catéteres que estén usando. Ustedes saben que una persona que esté en el hospital no se alimenta, entonces, ¿qué necesita? Un suero. No se alimenta de forma correcta, necesita un suero. Necesitamos pasarle medicamentos fuertes, suero. No puede comer, sonda nasogástrica. No puede ir al baño, sonda Foley. Entonces, como hay muchos catéteres que yo le estoy colocando, estos catéteres pueden ser un punto de ingreso hacia el interior de mi hospedador. Estoy atravesando todas las barreras al colocar la sonda Foley, porque esto está entrando directamente hacia la vejiga. Entonces, no hay nada que pueda defenderlo, y como yo lo he introducido, la bacteria va a agarrar y va a empezar a reproducirse en la orina de la persona, porque la orina le sirve como medio de cultivo. Esto asociado a que muchas de las personas que están hospitalizadas tienen su sistema inmunológico comprometido. ¿Listo? Entonces están enfermos, su sistema de defensa está bajo, entonces es más probable que presenten complicaciones asociadas a las infecciones intrahospitalarias. ¿Listo? Fases del crecimiento bacteriano. Tenemos 4 fases. Esto es cuando nosotros hacemos un cultivo, ¿ok? Tenemos la fase 1 o fase LAC. En esta fase LAC es de adaptación. No se multiplica, no hace nada. Después tenemos la fase de crecimiento exponencial, donde la bacteria empieza a multiplicarse rápidamente. Después tenemos la fase estacionaria. Los nutrientes ya se están acabando, se activa el quorum sensing y deja de reproducirse. Y por último tenemos la fase de declive, cuando empiezan a morir porque ya no tienen nutrientes. Esto es cuando nosotros estamos haciendo un cultivo. ¿Ok? Mecanismos de defensa. Los mecanismos de defensa que nosotros vamos a tener son defensa física, química, biológica y la respuesta inmunitaria innata, y después viene la adaptativa o adquirida. La física, por ejemplo, la tos, el lagrimeo, el peristaltismo, los pelitos de la nariz, todos esos nos intentan proteger de los primeros agresores. Después tenemos la barrera química, por ejemplo, el pH de nuestra piel, la lisocima de nuestras lágrimas, la lisocima de la saliva, las barreras biológicas, por ejemplo, una resistencia, la microbiota. Y una vez que la bacteria atraviesa todo eso, recién se activa la inmunidad inespecífica o también llamada innata. Esto vamos a hablar con mucho detalle de aquí a 2 semanas. Es solamente generalidades ahora, ¿ok? Entonces, dentro de la inmunidad innata tenemos a la inflamación, a la fagocitosis, a las células asesinas naturales o las natural killers y la activación del sistema del complemento. Y si estoy hablando de una infección viral, se va a activar el interferón. Y los mecanismos de defensa adaptativos o adquiridos, tenemos aquí la inmunidad humoral, que está asociada a la producción de los linfocitos B, y la inmunidad celular, que está asociada a la producción de los linfocitos T. Y con eso acabamos el primer tema del día de hoy. No sé si tienen dudas.